Atención a la última hora porque se ha liado bastante fuerte con esta publicación de 10 minutos, portada de revista, todo para ella, Leonor en bikini. Destacan eso, Leonor en bikini, cuando realmente lo que hacen es, pues enseñar una serie de imágenes de Leonor en la playa. Curiosamente, algo que me ha llamado la atención es que no destaquen, en este caso, por ejemplo, esta foto en la que se le ve con este chico, ¿no? Que yo creo que sería lo más normal. Yo lo veo como una manera de cosificar un poco a la princesa Leonor. Al final, ¿qué vemos? Pues vemos una chica joven en la playa, pasándoselo bien. Hay más detalles que no se han dado. Hoy todos los medios andan un poco, bueno, pues no sé cómo decirlo, prácticamente poniendo como auténticos héroes a los paparazzis que han hecho esto. Está saliendo todo el mundo de experto, analizando todo esto. Esta tarde ha salido por ahí un tipejo a repetir lo que había dicho el director de una revista. Se lo han comido en vivo y en directo y la presentadora hasta lo ha echado sin despedirse. En fin, como digo, ¿Casa Real se ha desayunado con estas fotos? No. La respuesta es no, la respuesta es que lo sabían desde el domingo. Para que os hagáis una idea, los lunes es el día en el que pues imprimen la revista, es decir, ya toda la revista está hecha el lunes para que pueda salir el miércoles a todos los kioscos. Han salido informaciones sobre que Zarzuela se enteró efectivamente el domingo y el domingo realizó una llamada a Leonor en Elcano. No para echarle la bronca, sino para decirle que sepas que va a salir todo esto. La más preocupada por todo este asunto, pues Leticia. Les ha salvado una cosa y es que en este caso, a ver, lo voy a ampliar un poquito, ¿vale? Para que se vea. En este caso ha habido una polémica que ha eclipsado un poco lo de las fotos de Leonor en bikini. Yo ahora daré mi opinión, pero bueno, está por ahí lo de Juan Carlos, que ha demandado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pues bueno, o expresidente, perdón. Expresidente, que yo ya me lío, dejó de ser, es que tuvo 2 mandatos ahí, pero no continuos, y terminó en 2023. Que ha eclipsado un poco toda, o sea, cogido toda la información de Casa Real hasta la llegada de esta portada con estas fotos de Leonor en la playa. Interés informativo ninguno, es decir, una serie de fotos en las que vemos a Leonor darse un baño, porque es que encima, bueno, no sé, se presenta todo como si fuese, fijaos, durante el baño la heredera no se quitó las gafas para protegerse de los rayos solares. O sea, ponen auténticas absurdeces, ¿verdad? Que yo tampoco entiendo mucho, ¿no? Me llama la atención que ningún medio tradicional destaque que Leonor, pues que se fue con 3 amigos y que parece ser, porque están pixeladas las caras, que uno de ellos es el chico con el que se le pilló en Brasil. Bien, a mí esto me parece lo realmente interesante del reportaje, porque todo lo demás es, no sé, fotos de Leonor que dicen, está bien cuidada. Bueno, están en el agua, no sé hasta qué punto, pero bueno, yo a mí, ¿qué queréis que os diga? Ha salido alguna gente esta tarde diciendo, pues ojalá Leonor demande, que aquí se está poniendo a los paparazzi como si fuesen, madre mía. Pues no voy a quitar yo razón a eso, desde luego, porque es que interés informativo, más allá de que se evidencie que Leonor tiene una relación que me parece algo de lo más normal, pues yo creo que absolutamente nada. Es una galería de imágenes, es verdad que ya se han dado absolutamente todos los detalles, el chiringuito donde han estado, el hotel donde durmió Leonor, me parece, sobre todo,
que esto habrá sentado mal en Zarzuela por el tema de la seguridad. Según han dicho, eran 2 paparazzi, se saltaron simplemente... Bueno, uno dice que solo hubo un paparazzi, que le han corregido, le han dicho, tú eres tonto, no acabas de oír al director de la revista lo que ha dicho. Madre mía, le han formado una que... ¿Para qué? Que nada, que se sentaron como 2 turistas más. Ahora vamos a ver por ahí una foto donde aparecen en el chiringuito, ya digo, totalmente normales. Porque es que es eso, es que al final lo que se tiene que ver es que es una chica haciendo vida de una persona de su edad, ya está. ¿En qué se tenía que cuidar Leonor? Exactamente. Porque es que realmente ya han empezado a escribir algunas crónicas como si fuese la Santa Inquisición, diciendo que hace la heredera en bikini. Bueno, pues pegarse un baño, porque evidentemente después de estar un montón de tiempo en alta mar y con esos calores que hacían por allí, pues aprovechar un poquito y darse un baño en la playa con sus compañeros de Elcano. Yo creo que poquito más se puede decir de las fotos. A mí, personalmente, que hemos seguido un poco este tema, los paparazzi, para aumentar el valor de las fotos, decían que Leonora parecía fatal. ¿Fatal en qué? Que quedaba muy mal. ¿En qué queda muy mal, Leonor? Se la ve a la chica con una coleta, con un bikini, que es lo más cómodo para bañarse. ¿Qué van a criticar? ¿El cuerpo de Leonor? Que tiene un cuerpo además muy normal. Aquí los vemos, por ejemplo, yendo al chiringuito, porque estaban ahí a pie de playa, y luego se les ve a ellos pues tomar aquí un refrigerio. Yo no veo nada rarísimo en todo esto, pero bueno, a ver. Y aquí, por ejemplo, ya se le ven, no sé si yendo a la playa o viniendo. Bueno, como digo, para mí creo que esto... O sea, esta aventura de Leonor que quieren hacer parecer como si hubiese cometido prácticamente un delito, pues me parece que era conocida por Zarzuela y evidentemente por los escoltas. ¿Esto ha sentado mal en Zarzuela? Hombre, una fiesta no están haciendo, pero sobre todo yo creo que entiendo por las intenciones que hay detrás de todo esto. Porque esto se estaba vendiendo así, que unas imágenes Leonor en la playa, que bueno, que iba a quedar fatal, que la íbamos a ver bebiendo, fumando. No hemos visto nada de eso, no parece que haya nada de eso. Vemos a unos chicos divertirse, pegarse un baño y nada más. Lo que sí a mí personalmente me ha molestado es un poco la portada, ¿no? Leonor en bikini. Y Leonor en bikini como si fuese algo malo. O sea, como si fuésemos aquí la Santa Inquisición. Y yo realmente valoro las imágenes, que es la primera vez que vemos a Leonor en bikini. Me parece un poco desfasado, en pleno siglo XXI. Esto a mí me parece desfasadísimo. Yo personalmente... si yo me llegan estas imágenes, ¿qué destacaría? Leonor se va con sus compañeros y no lo sé porque aparecen pixeladas las caras. Aparece con el chico que estuvo en Brasil y eso sí es noticiable. Y yo creo que eso, sinceramente, no creo que le siente mal ni a sus padres, ni a Zarzuela, ni a nadie. Pero bueno, pues no sé. Yo creo que se han querido un poco marcar una serie de leyendas para aumentar el valor de todo esto. Hoy los periodistas del corazón, como digo, en todos los medios están prácticamente... es un hito periodístico. ¿O es un hito periodístico sacar en bikini a una chica de 19 años? ¿Realmente eso es un hito periodístico? Que sí, que es la heredera al trono, pero que es que no sé qué se esperan, que la chica, no sé, se metiera con un hábito de monja al agua. No sé. Pues eso a lo mejor hasta sería más noticiable que esto. Bueno, en cualquier caso tenemos, y lo voy a enseñar por aquí, han hecho ya todo el recorrido, ¿vale? Han sacado hasta el bikini de Leonor, que es de una marca catalana, y también el hotel donde han estado,
donde ha estado Leonor con los escoltas. Yo dudo, están diciendo que estuvo allí con el novio. Bueno, yo personalmente lo dudo. Pero a mí me parece que esto estaba consensuado con Zarzuela, con los escoltas. Claro, la chica, ¿por qué se va a esconder? Es que no tiene mayor... No sé, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo que el interés informativo no es Leonor en bikini, sino Leonor con su posible amigo, bueno, pues fuera del cano. Ya está. A mí, de todo lo que se ha destacado hoy, cosas, por ejemplo, como que Leonor, cuando desembarcan, no duerme en el cano, sino que duerme en un hotel. Este es el chiringuito, por ejemplo, donde estuvo, en la playa. Por aquí tenemos una sala de cine donde también acudió. Y el Hotel Esplendor, el Hotel Cervantes, que es un hotel de 4 estrellas, que fue donde se hospedó, que lo estamos viendo aquí en estas imágenes. Bueno, no está mal para ser un hotel de 4 estrellas, ya digo. Pero bueno, yo ya digo, a mí, fijaos que la foto que más me ha llamado la atención, a ver, ha sido esta, en la que parece que aparece del chico como cogida del brazo. Y que este chico pues puede ser el que salió en las fotos de Brasil. Es difícil saberlo porque todos van un poco con el mismo corte de pelo. Pero bueno, pues esto es lo que nos ha contado, lo que no quieren contar los medios, lo que hoy están vendiendo como un hito periodístico. Y a mí me parece pues una mamarrachada poner a Leonor en bikini, porque para mí es una manera, y no me quiero poner aquí estupendo, pero creo que es una manera de cosificar a esta chica y bueno, pues mirarla un poco con el rabillo del ojo de la ética y la moral, como recuperando un poco los tiempos de la Santa Inquisición. No sé, yo hubiera puesto esta foto en portada, Leonor feliz con amigo X, y eso para mí sería noticiable. Creo que eso no molestaría en Zarzuela, y si en Zarzuela se han cabreado, si ha habido cabreo en este sentido, porque yo ya digo que creo que esto estaba consensuado, opino que ha sido más bien por el tratamiento que ha tenido un poco la revista, y sobre todo por el hecho de que unos paparazzi estén ahí como dos turistas más haciendo fotos sin parar. Y bueno, también deberíamos todos reflexionar sobre el cierto acoso que está viviendo esta chica. A algunos les sentará mal que diga esto, pero es lo que pienso. No sé vuestra opinión, dejadla en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.